Estamos tal vez viviendo la peor crisis que ha tenido la humanidad en los últimos 40 años a nivel financiero. Al menos eso dicen expertos como Warren Buffett. Entonces, estamos viviendo un mundo totalmente descontrolado en este momento, con fenómenos relativamente paradójicos que hacen que la economía vaya a tener algunas fluctuaciones y algunos problemas interesantes para Latinoamérica. Vamos a ver algo muy importante y es que las cosas se han vuelto muy extrañas. La bolsa cae y junto con ella las criptomonedas y de repente sube, pero entonces dicen no, no era en serio, realmente sí estamos graves y así. Entonces el mercado fluctúa. Además que 11 años de recorrido con las criptomonedas, 11 años de experiencia, le demuestran las criptomonedas que su nivel de volatilidad va muy ligado a la volatilidad de la bolsa, ¿sí? Entonces, eso hace que sean un medio realmente muy difícil de manejar y de mucho riesgo. Sin embargo, ese es uno de los problemas. Uno de los más graves es que después de la pandemia, más o menos el 58% de las empresas a nivel del mundo se han quedado sin capital, han reducido sus producciones. Aparte de eso, como hablábamos en un episodio anterior, los contenedores se han vuelto más costosos, los materiales se han vuelto más caros, se han bajado los niveles de producción y el mundo ha entrado, muchas empresas han entrado en un modo de austeridad. ¿Por qué? Porque hay que cuidar los costos. Y ya Estados Unidos y algunos otros países comenzaron a ejercer sus planes económicos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo algo que se llama corrección cuantitativa. ¿Qué es la corrección cuantitativa? Son todas aquellas acciones que se hacen a nivel gubernamental y a nivel estatal para poder incentivar la economía basándose en el consumo, lo cual es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema es que los gobiernos realmente no toman acciones sólidas para corregir la economía. Lo que hacen es colocarle parchecitos a la herida para maquillar los indicadores y que se vean más o menos aceptables, pero no se hacen acciones contundentes para mejorar la economía. ¿Y cuál es el camino más rápido que se toma para esa corrección? Fácil, aumentar el consumo. Y ustedes dicen, bueno, pero es que si se aumenta el consumo, se dinamiza la economía porque las empresas tienen más demanda. Sí y no. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que Latinoamérica tiene la clase media endeudada. ¿Sí? Es decir, según estudios, el 95% del salario de una persona que pertenece a la clase media está comprometido. ¿Ya? Es decir, ya sea en pagos de agua, luz, etcétera, préstamos, créditos, entre otros. Es decir, que vivimos en una clase endeudada. ¿Qué es lo que pasa? Que como esa clase es la que dinamiza la economía, porque es la que presenta o compra con regularidad, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en problemas muy graves porque estamos con una población que está sobreendeudada. Es decir, que ya no tiene capacidad para poder pagar o responder por sus obligaciones. Y esto va a seguir así porque, ¿cuál es el problema? El problema es que los gobiernos, para poder incentivarlos, se alían con la banca y lo que hace la banca es dar dinero a un mejor costo, a un mejor precio, ¿sí? Bajan las tasas de interés, la gente adquiere créditos, pero cuando veamos ese proceso, es decir, lo que vamos a vivir de ahora en adelante, es que estas entidades van a querer volver a rescatar estas inversiones, ¿sí? Estos préstamos van a volver a rescatar sus créditos. El problema que tiene cuando rescatan sus créditos es que suben las tasas de interés y suben los procesos de recuperación, ¿sí? El problema es que las personas no tienen cómo superar ese proceso. Entonces, eso hace que no se recupere o no haya una recuperación tan esperada, ¿sí? Incluso eso pasa mucho ya en los gobiernos, que ya incluso un simple aumento de impuestos o una reforma tributaria no está funcionando de la mejor forma. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no puede pagar, no tiene el dinamismo o la fuerza o el nivel de ingresos para poder hacerlo. Entonces eso hace que no se levante la economía de alguna forma. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, con los emprendedores, con la comunidad? Algo importante, y es que tenemos que ser cuidadosos con el crédito, ¿sí? Pues
El problema es que casi todo lo que tenemos o casi todo lo que se financia a la población es vía crédito. Casa, carro, electrodomésticos, celulares, ¿sí? Hay algunas estadísticas, ¿no? El 70% de los celulares de media y alta gama se están pagando a través de un plan, ¿sí? Entonces, la gente se endeuda fácilmente y el problema es que ese endeudamiento le compromete sus ingresos. El problema es que la población no se preocupa por aumentar sus ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas aún tienen un ingreso fijo derivado de sus empleos. Entonces, al tener un ingreso fijo derivado de sus empleos que no incrementa, pero el nivel de endeudamiento sí, hace que seamos realmente una población pobre. De hecho, por eso es que estamos experimentando que ahora es más difícil acceder a la clase media y es más difícil pasar de la clase media a la clase alta, ¿sí? Y eso lo vamos a seguir viviendo con mayor problemática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya desde el 2020 las tasas de interés bajaron. Esto fue con fines de corregir la economía. En este momento se buscó generar cash flow por la pandemia, por la crisis económica que venía derivada de la pandemia. Sin embargo, ahora con este reajuste tributario y con este reajuste que va a venir de las tasas, vamos a comenzar a tener problemas de cash flow y problemas de generar efectivo en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es importante que tú comiences a tomar acciones con tu economía emprendedora y es, uno, no gastar mucho, ¿sí? Comienza a gastar menos, comienza a comprar o a consumir solo lo que sea absolutamente necesario, ¿sí? Si estás pensando, por ejemplo, en viajes, eh, en cambiar de ese modelo de celular que tenías y comprarte esa pantalla plasma hermosa, perdón, esa pantalla, esa televisión Smart TV hermosa que tienes, en este momento tal vez no sea la mejor opción, ¿sí? En este momento piensa que todo lo que vayas a comprar tiene que presentarte algún tipo de beneficio, ya sea ahorrarte, ¿sí? O ya sea generarte ingresos. Entonces, cuida mucho en este momento no endeudarte o comprar cosas a crédito que no te generen o que no te sirvan para algo en específico, ¿sí? Es decir, evita algunos lujos, en este momento no es lo mejor, ¿sí? Cuida mucho el dinero en que lo gastas. ¿Por qué? Porque la fluctuación va a estar muy inestable y más de un 80% de la población laboral de clase media y baja, como les decía anteriormente, tienen comprometido su salario. Entonces, endeudarse más o adquirir créditos, lo único que va a hacer es reducir su poder adquisitivo. Al reducirse el poder adquisitivo, ustedes van a tener más problemas de liquidez. El problema es que ahorita estamos viviendo más inestabilidad en las plazas laborales, entonces hay mucho riesgo de que la gente en este momento se quede sin trabajo, especialmente en el sector comercio, en el sector bancario, que ya se anunciaron más del corte de 150,000 puestos en Latinoamérica y así. Entonces, vamos a vivir un tema bastante interesante. Por eso, comienza a gastar menos, ¿sí? Compra específicamente lo que necesites, ¿ya? Lo que necesites para el hogar. Segundo, evita adquirir créditos y endeudarte para adquirir electrodomésticos, tecnología, finca raíz o vehículos. En este momento no es el mejor momento para adquirir deudas que te reduzcan tu liquidez. No es el mejor momento para tener compromisos que, que de alguna forma comprometan tus ingresos mensuales o quincenales. Entonces trata en este momento de cuidar esa economía. Y tercero, y más importante, al menos a mi criterio, no es el mejor momento para que arriesgues dinero en criptomonedas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la tendencia viene por más de 4 meses ya siendo negativa, ¿sí? Y las pérdidas han sido considerablemente grandes, así como en algunos mercados resultados no ser tan buenos y así. Entonces, en este momento no lo arriesgues. Si tú tienes dinero de sobra, si tú tienes por allá eh, tus dólares de sobra, dale, lo puedes hacer, pero no arriesgues en este momento ni tus ingresos ni tu patrimonio, ¿sí?
Entonces, no es recomendable. En este momento, es mejor hacer una pausa e ir observando cómo va avanzando el mercado. ¿Listo? Hay que cuidar eso porque en este momento el mercado de las criptomonedas tiene una fuerte tendencia a la caída y la bolsa, quien donde usualmente va ligado los resultados, no está presentando un modelo de mejora. Entonces hay que esperar a ver los cambios. Otra cosa importante, y esta tal vez es el mejor consejo o la mejor manera de verlo, es diversificarse, ¿sí? Si algo a mí me enseñó la pandemia es que no podemos depender de una sola fuente de ingresos, ¿sí? Ni siquiera aunque sea tu trabajo. ¿Por qué? Porque el problema es que lo puedes perder todo en un segundo, ¿sí? Entonces, trata de evaluar si comienzas algún proyecto, si comienzas algún negocio que te permita tener una fuente de ingresos diferente a la fuente de ingresos habitual. ¿Que nos va a tocar esforzarse y trabajar un poquito más? Sí, definitivamente, porque no es verdad que haces dinero con solo estar sentado. Entonces, comienza en eso. Si vas a comenzar a tener otra fuente de ingresos, cuida mucho que requiera la menor inversión posible. Hay que ser muy frugales, ¿sí? Y ustedes dirán, pero Freddy ha repetido esto como más de 8 veces en el video. Sí, porque en este momento el mensaje que quiero que se lleven es que necesitamos 3 cosas. 1, fuentes de ingreso alternativas a las que ya tenemos, es decir, diversificarse. 2, tratar de invertir lo menos posible, ¿sí? Y 3, tratar de estabilizar estas fuentes de ingresos para que si llega a pasar algo contundente que haga una variación en nuestras vidas o en nuestra economía, entonces podamos aguantar ese proceso. ¿Listo? Esto es muy importante porque si tú eres empresario, eres emprendedor o incluso si eres un independiente o un empleado, la crisis nos está afectando a todos por igual, ¿sí? La diferencia es qué tanto le prestamos atención a las señales y qué tantas acciones tomamos para cuidarnos, ¿ya? Entonces, muy importante, no gastes mucho, sé muy frugal, no te endeudes y vuelvo y les digo, rompe esas tarjetas de crédito que son lo más letal que existe, ¿sí? No compres a crédito, ¿sí? Y trata de tener una vida más austera, al menos hasta que la economía comience a mejorar. En este momento no es un momento para invertir en lujos, no es un momento para comprarse cosas que no necesites. Ahorra mucho y esos ahorros trata de invertirlos posteriormente. Posteriormente, inviértelos en cosas que tengan cierto respaldo. Por último, quiero dejarles otro mensaje y es que el problema que tienen las criptomonedas en este momento es que no tienen un respaldo, ¿sí? Pero ustedes dirán, pero ¿y el dólar? Porque el dólar tampoco tiene respaldo. Si ustedes se dan cuenta, después del gobierno de Nixon, el dólar ya dejó de ser respaldado por reservas de oro y bonos de la nación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se respalda el dólar? Básicamente por la confianza, porque la economía se mueve por la confianza. Entonces, ¿qué les recomiendo? Traten de invertir en cosas que tengan respaldo, ¿sí? Ya sean commodities, ya sean negocios que ustedes sepan que pueden generar rentabilidad, ¿sí? Y sobre todo que ese retorno lo vean en el menor tiempo posible, ¿ya? Prepárate para esta crisis porque realmente solamente la gente que aprenda a ver las señales va a comenzar a sobrevivir en el tiempo. Espero que este video te haya servido. Si te gusta o tienes una opinión diferente, no importa, no hay problema. Lo importante es que en nuestra comunidad todos nos nutramos. Así que si tienes una opinión, si quieres aportar algo a este tema, déjanos tus comentarios en la cajita de comentarios, déjanos tu like y comparte para que nuestra comunidad crezca. Chao, chao.